Conversaciones Filosofía. Empiezo otra vez porque creo que me he equivocado anteriormente. Conversaciones de Filosofía, martes, día 5 de octubre del 2013, a las 12 horas 36 minutos. Decía que creo que a mi entender debo continuar estas conversaciones y estas grabaciones, aunque ya, digamos, en un medio más normal, en la casa o en la calle o donde sea, pero quizás sea ya más en la casa por razones obvias. Me gustaría quizás hablar hoy un poco del problema de la ética y la moral. No sé si yo puedo aportar algo o no puedo aportar nada, pero sí quisiera que quizás entrar en este tema. Mi capacidad de oratoria es evidente que es muy limitada, pero quizás este medio sea también necesario de utilizarlo. Y ya veremos si tendría que pasar a las imágenes o al vídeo. A mi entender, todo ser humano tiene una moral, o sea, realiza una serie de actos, pensamientos, palabras, deseos, pulsiones, y con una categoría de bien o de no bien, o de mal o de no mal, aparte de otras categorías económicas, políticas y sociales. La rama de la filosofía que estudia sobre el bien y el mal llamamos ética. Por tanto, aunque hay mucha confusión entre ética y moral y hay muchas definiciones, a mi modo de ver, esta es la más correcta y la más simple. Es decir, la moral viene palabra mos, que viene costumbres, pues serían las costumbres, los hechos, los actos, los deseos, las palabras, etcétera, que los hombres hacemos. Y esos actos o esos deseos tienen distintos análisis. Uno es a nivel económico, político, social, etcétera, pero también, digamos, del bien y del mal. Sobre el bien y el mal, ese sería el aspecto moral. Pero como hay distintas formas de actuar, los seres humanos han ido deduciendo, induciendo una serie de principios teóricos que llamamos ética. La ética sería la rama del saber que estudia sobre el bien o el mal, o la virtud o la desvirtud, o lo conveniente o lo no conveniente de los actos, de las palabras, etcétera, etcétera. Admitiendo que existe una moralidad y por tanto existe una ética, o sea, un acto no solamente se debe analizar desde el punto de vista económico, político, social, y todos los saberes y todas las disciplinas, sino que también se puede analizar desde el punto de vista del bien o del mal o de la virtud o de la desvirtud. La cuestión es si un acto moral bueno es mejor que un acto moral no bueno, o sea, el bien está por encima del no bien, o el mal es peor que el bien, etcétera, etcétera. Esta es la cuestión esencial que quizás haya que preguntarse en los tiempos que corren y en los tiempos que una parte de la población no cree que exista una moral, o se ha dicho de otro, una ética mejor que otra, o un concepto de bien o del mal mejor que otro, o peor que el otro. Entonces, esta es la cuestión quizás más grave que los hombres en este siglo arrastramos. Unos porque hemos dicho no creen que una moral o una no moral sea mejor o sea peor, y otros porque hay distintas teorías éticas y los hombres, la mayoría, vivimos, digamos, en un mar de
teorías éticas y nos perdemos y nos confundimos. Y en tercer lugar, un grupo de seres humanos que lo que buscan son sus intereses, sus fines, sus metas a corto o a medio o a largo plazo, sin plantearse si está bien o está mal moralmente. Ante un hecho o ante un acto o ante una palabra, ante algo que tengas que hacer de palabra, de hecho o de acción, tendrás que analizar si es conveniente desde el punto de vista social, económico, político, etc. Pero también tendrás que analizar si es conveniente desde el punto de vista moral o ético como teoría. Por tanto, hay que imaginar distintas posibilidades de ese acto, o hacer ese acto, o no hacerlo, o distintos planteamientos de ese acto. Luego tienes que escoger de las posibilidades que tienes cuál es la mejor, no solamente económica o políticamente, sino la mejor moralmente. Y luego tienes que darte a ti mismo razones por qué has elegido ese acto o esa opción de ese acto. En este caso, acto no es solamente un acto de acción, sino una acción de un hecho, de una palabra, de un deseo, de un pensamiento, etcétera, etcétera. Diríamos que clásicamente un acto moral tiene una serie de fases por el que pasa, digamos, aunque sea momentáneamente, pasa la mente. Ante un acto hemos dicho que tenemos distintas opciones. Puedes hacerlo, puedes no hacerlo, o sea, tienes un pastel, puedes comértelo, puedes no comértelo, puedes guardarlo, puedes regalarlo, etc. Digamos que el acto sea un hecho, o sea una palabra, o sea un deseo. Luego tienes que analizar la intención o el motivo que impulsa a actuar y a elegir esa opción. Tienes que, dentro de lo que puedas, porque siempre no todos los actos da tiempo a analizar, no es lo mismo ir conduciendo que al elegir una palabra o una frase o un hecho. Luego tienes que buscar también, en tercer lugar, el fin o objetivo que estás buscando con ese acto o ese hecho. Luego hay que tener en cuenta las circunstancias y la situación de ese hecho o de ese acto, tanto sean palabras o acciones o deseos, etc. Luego también tienes que considerar los medios o instrumentos que se utilizan para conseguir el fin. O sea, ¿qué medios utilizarás para esa opción que has tomado, llevarla a cabo? Y si esos medios o esos instrumentos son correctos, etc. Ya hecho el acto, sea una acción en sí, o sea una palabra, una frase, etcétera, los resultados que has obtenido. Y, por último, las consecuencias que ese acto, que esas palabras, que esos hechos tienen para los demás. O sea, que un acto moral o un acto en sí, si quieres analizarlo desde el punto de vista moral, tendrías que tener en cuenta al menos todos estos pasos que en la mente se dan en décimas de segundo, pero que en la realidad, si quieres analizarlo, puedes tardar horas o minutos, etc. Eso sin negar que ese acto no solamente tiene un componente moral, sino que tiene un componente psicológico, social, cultural, etc. Evidentemente, en cada cosa que hacemos, no podemos estar analizando cada cosa porque nos volveríamos locos y no haríamos nada. Pero sí, de vez en cuando es un nuevo acto, o es una nueva realidad, o una nueva opción, sí se debería pensar y tener en cuenta todos estos niveles. Hay un problema dentro de la moralidad muy grave que es lo que se llama la conciencia o la conciencia moral. Conciencia es una palabra que tiene varios significados y es la realidad o el hecho de que el ser humano es consciente
de lo que hace, es consciente de sus pensamientos, es consciente de sus hechos, etc. Pero en moral es consciente de la moralidad de los hechos o de los actos vistos desde el punto de vista ético o moral. Por tanto, hay autores que indican que no existe la conciencia moral y otros autores que sí indican que existe la conciencia moral. La conciencia moral es el análisis de un acto, pensamiento, palabra, deseo, obra que el sujeto haya realizado o pueda realizar y lo analiza si es moral o no es moral, o es suficiente moral o no es moral, o es suficientemente ético o no es suficientemente ético. Digamos que intervienen una serie de factores que se podría dividir en la razón humana, analiza si ese acto es moral o no. Lo analizas a la luz de unas leyes o normas morales que tú tienes o que te han enseñado o que tú has aprendido. Luego hay, digamos, un acto que se analiza, que es el acto que hemos dicho que se analiza si es moral o no. Ese acto lo ha hecho una persona, generalmente tú mismo. Analizas si esa persona, tú mismo, has actuado de forma correcta a nivel moral o no. Y luego tú das una sentencia, te das a ti mismo una sentencia de aprobación o desaprobación. Y, en definitiva, te analizas si ese acto y tu conciencia moral está, digamos, tranquila consigo mismo, que eso sería a nivel psicológico, y tranquilas consigo mismo si crees que has actuado de forma correcta. Evidentemente, repito, ya hemos dicho que un acto no solamente tiene una vertiente o una dimensión moral o ética, sino tiene también dimensiones diferentes, antropológicas, psicológicas, sociológicas, culturales, religiosas, etc. Por eso es tan difícil y por eso tanto nos perdemos en estas cuestiones. Las leyes o las normas que los hombres siguen o no siguen son de diversos tipos. Son normas sociales o costumbres, normas jurídicas o leyes, normas estéticas, normas religiosas, normas técnicas, normas morales, normas científicas, normas de uso, etc. El problema está en que una norma puede ser diferente a nivel religioso que a nivel moral o a nivel ético o a nivel jurídico, etc. No matarás es una norma que es igual tanto en todas las leyes como a nivel religioso como a nivel moral. Pero luego dentro de aspectos morales puede haber normas que la religión te dice una cosa, la moralidad te puede decir otra cosa y a lo mejor la ley te lo permite o no te lo permite. Y aquí estriba uno de los grandes problemas que el ser humano arrastra y todo ser humano arrastra hasta el final quizás de los tiempos. Una norma moral o ética, tú crees que es buena o conveniente, pero a lo mejor religiosamente tu religión te dice que no es. O esa norma la sociedad o la ley lo permite. Y esa es la lucha interna que todo ser humano sufre en cuanto al problema de la ética y de la moralidad. Podemos admitir que todo hecho moral o todo acto moral tiene una serie de valores. Dicho de otro modo, o los aceptas o no los aceptas, o te parecen que son buenos o no buenos, o te parece que son convenientes o no convenientes, o te parece que son agradables o no agradables, o desagradables o no desagradables. Por tanto, siempre se ha dicho que toda norma, sea del tipo que sea, moral, religiosa, jurídica, de costumbres, tiene ese sentido bipolar de
positivo o negativo, o bien o mal, o agradable o desagradable. Y esta es la razón o una de las razones últimas de por qué la ética tiene, digamos, algún sentido. Esta atracción o no atracción, o positivo o negativo, o bien o mal, no parece que sea solo una cuestión psicológica, sino que también tiene una cuestión moral. Pero sea una cuestión psicológica, o sea una cuestión social, o sea una cuestión cultural, o sea una cuestión moral, o sea un combinado de todos estos, con lo que hacemos siempre nos parece bueno o malo, o bien o mal, o agradable o desagradable. Pero lo que hacen los demás también le damos ese valor de positivo o negativo, pero no solamente desde el punto de vista social o económico, político o psicológico, sino también una cosa que hemos llamado moralidad. Hay un problema dentro de la ética y de la moralidad, que es el hombre que hace, o el ser humano que hace el bien, es más feliz que el hombre que no lo hace. O dicho de otro modo, o otra pregunta que se relaciona con esta, el hombre que hace actos morales buenos y positivos, hace más feliz, o al menos trae menos problemas, no solo a él mismo o a ellos mismos, sino a los demás. Por tanto, el problema de la felicidad y la ética, o del bien, la felicidad y la ética, es mejor para uno mismo hacer el bien, o algo que parezca que es el bien, que no lo contrario. Es mejor para los demás que alguien haga el bien y no haga el mal. Esto se ha discutido mucho, pero quizás en cierto modo sean planteamientos bizantinos, porque a todos nos agrada que cuando nos ponen un simple café nos lo pongan de forma agradable y no de forma desagradable. Y no solamente por cuestiones psicológicas o económicas, sino, digamos, porque debe haber un componente que hemos llamado bien y mal en la mente o en el cerebro o en la conciencia, etc. Que quizás el bien y el mal sea una combinación de todo, de aspectos sociales, de culturales, psicológicos, neurológicos, conceptuales, etc. Hay, digamos, en un acto dos aspectos. Uno, que tú sepas en un acto moral, y ya hemos dicho que acto puede ser acto en sí o hecho, o acto que vas a hacer, pero acto puede ser de hecho, de palabra, de deseo, de emoción, etcétera, etcétera. Hay dos aspectos. Uno es, digamos, el teórico, que tú sepas lo que es el bien o el no bien, y otra cosa, y otro aspecto es el de la voluntad. Yo puedo saber que tengo que estudiar esta tarde o tengo que estudiar ahora, pero no tengo fuerza, no tengo voluntad de estudiar. Sé que tengo que hacer una cosa, pero hago lo contrario. O sé que no tengo que hacer una cosa, pero la hago. Por tanto, todo acto está, digamos, relacionado con el nivel teórico o análisis teórico de si está bien o está mal teóricamente, y luego está con el aspecto de voluntad, de querer o no querer. También hay otro, a mi entender, muy importante, que es el emocional, o sea, el de los sentimientos. Si emocionalmente tú quieres hacer ese acto o no lo quieres hacer, o te parece agradable o te parece desagradable, etc. Esta distinción es muy importante porque vivimos en una cultura no solamente que a lo mejor no está claro o no queremos que esté claro el bien y el mal moral, sino que no nos enseña unas técnicas de control de la voluntad que ésta se dirija hacia el bien y hacia el mal, porque también puedes tener un control de la voluntad para dirigirlo hacia el mal. O sea, puedes tener un control de la voluntad para hacer algo malo, por ejemplo, intentar robar. Es un acto de la voluntad que está dirigido hacia un mal. Bueno, pues una de las cosas que yo creo, y no yo creo, sino muchas personas creen, que
está fallando en la cultura occidental en estos dos últimos siglos, pero sobre todo en el siglo XX y en el siglo XXI, que no hay, digamos, una teoría de la enseñanza claramente de lo moral en los niveles educativos, pero tampoco hay una teoría de enseñar la ascética de la voluntad, o sea, cómo saber controlar y dirigir la voluntad, el querer, los afectos, las emociones, los sentimientos, las pulsiones, los deseos, cómo uno controlar a sí mismo todos esos niveles y todos esos aspectos hacia el bien y no hacia el no bien o no hacia el mal. Diríamos, tratando otra cuestión, que hay una serie de etapas de maduración de la moralidad. Piaget y Kohlberg estudiaron una serie de etapas y igual como hay distinto nivel de maduración a nivel psicológica o social o económico, también hay a nivel moral. Por tanto, diríamos que la personalidad moral o el carácter moral de una persona, muchas ha quedado truncado en niveles muy ínfimos o muy bajos de moralidad o de maduración moral. Puede ser una persona mayor con una personalidad o un carácter económico fuerte, o sea que tiene mucho nivel económico o un gran estrato o nivel social o un gran nivel cultural o de conocimientos, pero ser a nivel moral, digamos, un ser raquítico a nivel moral. Quizás este concepto no se acepte o no se aprecie o no se valore, pero las distinciones que hacen Piaget y Kohlberg creo que son adecuadas, que son una clasificación que en parte son psicológicas y aparte sería moral en sentido estricto. Hay otro problema que algunos reducen la moralidad o la ética, que es simplemente una excrescencia, es un nivel biológico o es un nivel social o es de la psicología del inconsciente o es un nivel del cerebro a nivel neurológico o es simplemente una consecuencia de la economía o es de la cultura. Nosotros creemos que todos estos aspectos intervienen en la moral, en la ética, pero hay algo en el bien y en el mal que no puede ser reducido a todos esos aspectos, ni siquiera a la suma o a la combinación de todos ellos. La prueba está que incluso entre algunos primates parece que tienen algunas acciones que no son totalmente psicológicas, sino que parece que podría ser una proto-moralidad o un a priori moral que quizás sea consecuencia de todo ello, de la psicología, de la neurología, del cerebro, de la sociedad, del inconsciente, de la economía, de la política, de la cultura, de la religión, etcétera, etcétera. Bueno, he estado varios meses sin hacer ninguna grabación, entre otras cosas porque no he tenido que conducir, etcétera, etcétera, y aunque parezca lo contrario, me ayudaba a despejarme, igual como ahora me ayuda a despejarme, pero yo creo que quizás debería continuar con estas grabaciones para tratar ciertos problemas de filosofía o quizás otras cuestiones. Por tanto, doy por terminado hoy estas conversaciones de filosofía a las 13:09 del día 5 de octubre del 2013, martes, en Ciudad Real.